Buenos días, mi nombre es Iluminada Salas y a continuación les voy a dar un breve resumen de lo que es la auditoría del proceso de captación y selección. La empresa, como un ente influyente en la sociedad, está compuesta por sistemas, áreas y procesos característicos de acuerdo a la naturaleza de sus actividades. Por ello, es indispensable la realización de una gestión administrativa impecable y correcta de sus recursos. Entre ellos, el recurso humano, aún en esta era, marca la competitividad del conocimiento. Es así que la administración de los recursos humanos es un área muy importante en una empresa, ya que esta sección es la encargada de la contratación del personal idóneo para desempeñar de una manera óptima sus funciones, con la finalidad de lograr su productividad y como tal, es el rendimiento de todo personal como un solo grupo. Mientras que la administración de recursos humanos se tiene en cuenta los objetivos de sus empleados en forma individual. Por ello, la función que desempeña se verá de forma más notable e importante, hablando del desarrollo y avance que éste tiene, por lo cual representa una gran parte de los gastos de la organización tiene durante el ejercicio de presupuestos de la empresa, es decir, que el departamento que más necesidad de invertir se tiene que en las otras demás áreas, y su control está en las manos de los altos directivos que a través del establecimiento de sistemas de monitoreo, supervisión y evaluación analizan cada procedimiento de su manejo dentro de la misma empresa. Ahora bien, para hablar de este proceso de auditoría debemos tener claro que es una auditoría. Una auditoría evalúa las actividades de administración de personal en la organización con el objetivo de mejorarlas. La auditoría puede cubrir un departamento, una división o toda una corporación. Para ser verdaderamente eficientes, las actividades de recursos humanos de una organización deben de considerar las necesidades y objetivos del personal y al mismo tiempo tener en cuenta y mantenerse en consonancia con los objetivos corporativos. Los beneficios que trae la auditoría de recursos humanos son muchos, entre los cuales tenemos que identifica las contribuciones del departamento de personal de la empresa, esclarece las funciones y responsabilidades del departamento de recursos humanos, identifica problemas de importancia crítica, alienta la uniformidad de políticas y prácticas, además garantiza el cumplimiento de diversas disposiciones legales. ¿Cuáles son los pasos para llevar a cabo una auditoría? El equipo de auditores debe tener en cuenta la totalidad de los aspectos de la administración de personal y asegurarse de identificar quién es responsable de llevar a cabo cada actividad, determinar los objetivos que persigue cada actividad, revisar las políticas y procedimientos que se emplean para alcanzar esos objetivos, desarrollar un plan de acción para corregir errores en los objetivos, políticas y procedimientos, formular un seguimiento para el plan de acción. Responsabilidad de la ejecución del proceso. La responsabilidad de la ejecución del proceso de auditoría recae en gran medida en el técnico auditor, que será el ejecutor de la recogida de información. Sin embargo, hay que tener en cuenta que parte de la responsabilidad va a recaer en los diferentes empleados de la empresa, que deberán facilitar la información que el auditor le solicite de manera más rápida y veraz posible. Por ello, el órgano de recursos humanos se ha de comprometer a informar a estos empleados de la importancia de labor del auditor, logrando así su compromiso y colaboración. Ahora bien, en este momento voy a describir cómo es el proceso de captación y selección. El proceso de captación es un conjunto de procedimientos utilizados con el fin de atraer a un número suficiente de candidatos idóneos para un cargo específico de una determinada organización. ¿Cuáles son las fuentes de captación? Existen multitud de formas de reclutamiento que podemos emplear con el fin de atraer candidatos a nuestra oferta de trabajo. Estas podemos agruparlas en dos tipos de reclutamiento: internas y externas. El interno. El reclutamiento es interno cuando al representarse determinada vacante, la empresa intenta llenarla mediante la reubicación de los empleados,
los cuales pueden ser ascendidos o transferidos con promoción o por sus habilidades. El reclutamiento externo es cuando, al existir determinada vacante, una organización intenta llenarla con personas o candidatos externos atraídos por las técnicas de reclutamiento. ¿Cuáles son los medios de captación? Opciones que se utilizan a través de diferentes medios por las empresas para dar a conocer sus vacantes son: entre las internas tenemos archivos de solicitudes, sindicatos, recomendados, promociones internas y carteras de candidatos. Entre las externas tenemos agencias de colocación, bolsas de trabajo, instituciones de enseñanza, ferias de empleo, redes sociales y agencias de empleo. Ahora bien, el proceso de selección. Una vez que se dispone de un grupo idóneo de solicitantes obtenido mediante la captación, se da inicio al proceso de selección. Esta fase implica una serie de pasos que añaden complejidad a la decisión de contratar y consumen cierto tiempo. El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se emplean para decidir qué solicitantes deben ser contratados. El proceso se inicia en el momento en que una persona solicita un empleo y termina cuando se produce la decisión de contratar a uno de los solicitantes. 1. La recepción de preliminar de las solicitudes. El proceso de selección se realiza en dos sentidos. La organización elige a sus empleados y los empleados potenciales eligen entre varias empresas. La selección se inicia con una cita entre el candidato y la oficina del personal con la petición de una solicitud de empleo. 2. Prueba de idoneidad. Las pruebas de idoneidad son instrumentos para evaluar la compatibilidad entre los aspirantes y los requerimientos del puesto. Algunas de estas pruebas consisten en exámenes psicológicos, otras son ejercicios que simulan las condiciones de trabajo. 3. Entrevista de selección. La entrevista de selección consiste en una plática formal y en profundidad conducida para evaluar la idoneidad para el puesto que tenga el solicitante. El entrevistador se fija como objeto responder a dos preguntas generales. ¿Puede el candidato desempeñar el puesto? ¿Cómo se compara con respecto a otras personas que han solicitado el puesto? Las entrevistas permiten la comunicación en dos sentidos. Los entrevistados obtienen información sobre el solicitante y el solicitante la obtiene sobre la organización. El proceso de la entrevista. Preparación del entrevistador. El entrevistador debe prepararse antes de dar inicio a una entrevista. Esta preparación requiere que se desarrollen preguntas específicas. Las preguntas que se den a estas respuestas indicarán la idoneidad del candidato. Creación de un ambiente de confianza. La labor de crear un ambiente de aceptación recíproca corresponde al entrevistador. Él debe representar a su organización y dejar en sus visitantes una imagen agradable, humana y amistosa. Intercambio de información. Se basa en una conversación. Algunos entrevistadores inician el proceso preguntando al candidato si tiene preguntas. Terminación. Cuando el entrevistador considera que va acercándose al punto que ha completado su lista de preguntas y expira el tiempo planeado para la entrevista, es hora de poner fin a la sesión. Evaluación. Inmediatamente después de que concluya la evaluación del entrevistador, debe registrar las respuestas específicas y sus impresiones generales sobre él. 4. Verificación de datos y referencias. Los especialistas, para responderse algunas preguntas sobre el candidato, recurren a la verificación de datos y a las referencias. Las referencias laborales difieren de las personales, en que describen la trayectoria del solicitante en el campo de trabajo. 5. Exámenes médicos. Existen poderosas razones para llevar a la empresa a verificar la salud de su futuro personal. Desde el deseo de evitar el ingreso de un individuo que padece una enfermedad contagiosa hasta la prevención de accidentes, pasando por el caso de las personas que se ausentarán con frecuencia debido a sus constantes quebrantos de salud. Ahora bien, les voy a mencionar cuáles son los procedimientos para captar y seleccionar el personal de una empresa. 1. Identificar la vacante en la empresa. Se da inicio al proceso de reclutamiento. Esta surge por diferentes motivos dentro de la empresa, entre los cuales se pueden mencionar
renuncia del trabajador, nuevo cargo, entre otros. Allí mismo se solicita el cargo del vacante dentro de la empresa. El departamento o área de la empresa con una vacante disponible debe informar al recurso humano para dar inicio al proceso de reclutamiento, en donde el supervisor o jefe inmediato es el responsable de realizar la solicitud que exprese el departamento y la descripción detallada del cargo vacante. 2. Divulgación de la vacante dentro y fuera de la empresa. La empresa debe determinar primeramente si dispone dentro de sus trabajadores activos una persona que cumpla con el perfil del cargo vacante. Esto es lo que llamamos reclutamiento interno. Dependiendo cuál fuese el caso, tenemos, si la empresa dispone del personal, se hace una divulgación interna, pues esta debe llevarse bajo una continua coordinación e integración con los demás departamentos que están dentro de la empresa. Es por ello que el analista de recursos humanos debe llevar a cabo un seguimiento con los siguientes requerimientos que se les describirán a continuación. Resultado de la prueba de selección al ingresar. ¿Fue satisfactorio o se detectaron fallas? Resultados de la prueba de evaluación del desempeño. ¿Fue satisfactorio o se detectaron fallas? Resultados de las pruebas de entrenamiento. ¿Fue satisfactorio o se detectaron fallas? Si la empresa no dispone de personal, sería una divulgación externa. Se dispone a utilizar técnicas de reclutamiento tales como anuncios de prensa, anuncios electrónicos, candidatos espontáneos y los más usados, los recomendados. 3. Recepción de solicitudes de empleo. La empresa recibe currículum o proporciona las solicitudes de empleo en donde los candidatos expresan toda la información requerida. 4. Inicio del proceso de selección. Una vez realizado el medio para tener los candidatos, se procede al siguiente proceso. Evaluación de solicitudes de empleo. El analista depurará y evaluará en función de los requerimientos establecidos para la posición en particular y serán separadas aquellas solicitudes que no califiquen. Pruebas psicométricas. Es una situación previamente estructurada especializada en identificar, medir y evaluar las características intelectuales, axiológicas, de habilidades y de personalidad de los individuos y de la misma persona en diversas circunstancias. 5. La entrevista. Todo candidato será sometido a la entrevista con el analista de recursos humanos con el fin de validar sus datos generales, preparación, exigencias, expectativas e intereses. 6. Verificación de datos y referencias. Los especialistas, para responderse a algunas preguntas sobre el candidato, recurren a la verificación de datos y a las referencias. Las referencias laborales difieren de las personales, en que se describe la trayectoria del solicitante en el campo de trabajo. Exámenes médicos. Es imprescindible que la empresa tome en consideración este procedimiento para saber si el personal a ingresar está en condiciones óptimas de salud. Estas pruebas pueden ayudar a descubrir enfermedades o afecciones anticipadamente cuando son más fáciles de tratar. Por último, la firma del contrato. La empresa está en obligación de hacerle un contrato de trabajo a la persona que ingrese a la empresa. Ahora bien, en este momento les voy a describir cómo es la auditoría de captación y selección. Es importante mencionar que la autora ha tomado en consideración el proceso de captación y selección de 5 empresas diferentes. Ahora bien, los participantes se entrevistaron a 5 personas responsables del proceso de captación y selección de empresas distintas. ¿Qué materiales se utilizó? Se utilizó un cuestionario de respuestas cerradas acerca de las acciones que se realizan en el proceso de captación y selección de cada empresa. Procedimiento. Se solicitó a cada participante una entrevista. En la sesión, el encuestador leyó en voz alta cada pregunta y anotó la respuesta arrojada en el cuestionario. Resultados. En esta auditoría se determinaron 3 tablas. En la primera tabla se expresa la frecuencia con que
Son reportadas cada una de las acciones del proceso de captación y selección de personal por los responsables de dicho proceso. La tabla 2, a su vez, señala las funciones de captación y selección más usadas por la empresa. Y por último, pero no menos importante, la tabla número 3 muestra los documentos que más solicitan al futuro empleado durante el proceso de selección. Ahora bien, como toda auditoría se debe entregar un informe. El realizado por la autora expresa: los datos reportados son congruentes con la literatura en sentido de que la entrevista de selección es una de las herramientas más frecuentes. Destaca, sin embargo, el hecho de que el 55% de los casos se utiliza como fuente de captación las recomendaciones personales, de que el 20% de los casos se reporte que no se actualiza o se elabora la descripción del puesto que se solicitará y que el 25% de los casos no se elabora un perfil con el cual comparar los resultados para tomar la decisión de quién será contratado. Si a eso se le agrega el hecho de que el 30% de los casos no se aplican exámenes de selección, hace suponer que la selección obedece a criterios no técnicos, como prejuicios, favores personales y corrupción. En este mismo sentido, resalta el hecho de que al menos el 30% de los procesos no son auditables. Desde otro punto de vista, también puede observarse la ausencia de una cultura que respete los derechos que tienen las personas que participan en este proceso, pues no se les da un recibo de la documentación que entrega en un 65% de los casos. No se les proporciona guías sobre los exámenes que presentarán en un 50% de los casos. Además, no se les brinda una información de los resultados que obtienen en cada fase en un 35% de los casos. Esta fue toda mi exposición, espero que lo hayan entendido. Muchas gracias.